Bueno, muy bienvenidos a Integrándonos Coaching, como cada miércoles. Este programa que está dedicado al coaching ontológico y también integra, como su nombre lo indica, otras disciplinas e invitamos a personas que hacen en el mundo de lo que es el cuerpo, la emoción y el lenguaje, otras actividades que no tienen que ver con el coaching, pero que sí suman al bienestar personal. En este caso tenemos el placer de conversar con Lea Kaufman. Muy bienvenida, Lea. Gracias Karina, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por este espacio y a nuestros oyentes les vamos a contar, para aquellos que no te conocen, quién sos, ¿sí? Lea es creadora de LK Movimiento Inteligente, es la líder mundial en el desarrollo de la conciencia por el movimiento. Su misión es trabajar para traer más conciencia a la vida de quienes la siguen desde Estados Unidos hasta Argentina y desde el Caribe hasta España. Apodérate de tu cuerpo fue su primer libro, publicado en 2015, y es nacida en Montevideo, Uruguay. Es educadora somática, ingeniera de sistemas, bailarina, actriz, emprendedora de negocios digitales y trotamundo. Tiene estudios en terapias psicocorporales, sistémica, biología cultural, yoga. Y bueno, dicho esto, te doy nuevamente la bienvenida y te pregunto, ¿cómo estás, Lea, atravesando este momento? Muchas gracias. Bueno, bastante bien, ha sido muy duro. Yo estoy en España. Aquí, bueno, se vivieron cosas muy fuertes, ¿cierto? Fue de los países en donde ya a nivel fue muy trágico para mucha gente toda esta cuarentena, pero bueno, por suerte ya parece que vamos de Residiendo salida. en Barcelona, ¿verdad? Sí. Ok. Y contanos, Lea, ¿qué es el LK Movimiento Inteligente? El EK Movimiento Inteligente es una técnica de conciencia corporal en donde sintetizo estudios sobre la conciencia y sobre técnicas corporales de muchos años que te permite realmente usar tu cuerpo como puente a la conciencia, de tal manera que aprendes a observarte en tu cuerpo, en sentir tus sensaciones para luego poder sentir, observar tus pensamientos y finalmente tus emociones de una manera muy íntima, de una manera muy sutil, y en donde, bueno, el abordaje es distinto porque, claro, no es esto cuestión de lograr nada, sino de realmente estar con lo que hay en ti, en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones, y a partir de ahí se da lo que yo llamo la transformación espontánea. Entonces es un trabajo muy simple pero muy profundo, donde usamos el movimiento, movimientos que biomecánicamente te ayudan a sanar tu cuerpo, con un profundo proceso de atención en donde la mente vuelve al presente a través de llevar su atención al cuerpo, y se empieza a crear una dinámica entre el movimiento y la atención, donde uno mejora al otro y empiezas así a conectar tu cuerpo y tu mente. Viste que los coaches trabajamos mucho en tres dominios, los ontológicos, en el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Por eso me pareció fantástica toda tu actividad. Y, digamos, si le tendrías que comentar a los oyentes, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo la definirías? Bueno, la conciencia es algo, por supuesto, que no podemos definir. Sí, de hecho, los científicos le llaman el problema de la conciencia, ¿vale? Y ha sido el objeto de estudio de disciplinas espirituales por miles de años. No podemos definir a la conciencia, pero sí nos podemos acercar a ella a través de entender, uno, cómo funciona, cómo opera en nosotros; dos, cuáles son sus características, cómo podemos incorporar esas características en nuestro hacer, en nuestra vida. Y de hecho, movimiento inteligente, una sesión de movimiento inteligente tiene dos partes. Una es la sesión de movimiento en sí, que tú vas y tomas con tu profesor, y luego tiene la segunda parte, que es lo que yo llamo las incorporaciones de conciencia en la vida cotidiana. Entonces, esa conexión que creaste en la clase con la conciencia, ¿cómo luego la llevas al cotidiano? Que finalmente
eso es lo más importante, ¿no? No relajarte un rato en una clase, sino realmente transformar tu hacer en el día a día. Entonces trabajamos mucho con incorporar las características de la conciencia, y la conciencia, bueno, desde un punto de vista filosófico, científico, tiene que ver con el autoconocimiento, con mi capacidad de percibir cambios en mí mismo y en el entorno. Si vamos al diccionario de la RAE, esa es la definición de conciencia. Entonces ahí ya tenemos varias claves, ¿no? La conciencia implica cambio, implica darme cuenta del cambio, e implica percepción sensorial de mí, ¿sí? Implica que yo siento una diferencia entre antes y después. En ese momento, nos dice la Real Academia, somos conscientes. Pero entonces, nuevamente, no es una definición, te cuenta cómo opera. Claro, es la capacidad de percibirnos, sería como... De percibir un cambio. Un cambio, es la capacidad de percibir un cambio en nosotros mismos. Cuando yo percibo un cambio en mi cuerpo, y aquí es donde la neurociencia se empata con la filosofía, que esta definición viene más de la filosofía, cuando yo percibo un cambio en mí mismo, y para eso entonces tengo que percibir mi cuerpo, porque los cambios son sensoriales, emerge el sentido del self, emerge el sentido de mí mismo, de quien yo realmente soy. Y ahí entramos con el otro abordaje, que es el abordaje más espiritual de la conciencia, ¿no? Que es este misterio que nos anima, que nos sostiene a todos, y que por supuesto, y esto es algo en lo que tanto la ciencia como la espiritualidad están de acuerdo, que es que nos necesita para conocernos a nosotros mismos. Si no tuviéramos conciencia, no podríamos preguntarnos acerca de la conciencia. Entonces, muchos abordajes hablan, ¿no?, de cómo la conciencia nos necesita para poder llegar a conocerse a sí misma, como esta energía que nos anima a todos. ¿La conciencia está relacionada, o algunos la entienden como Dios? Ahí sí, la puedes llamar como quieras, sí, algunos la entienden como Dios, otros la entienden como el universo, otros la entienden como el amor, ¿vale? Finalmente el amor también es algo más igual que Dios, que no podemos definir, pero que podemos ver sus efectos y ver cómo funciona y ver su poder, ¿no? Porque finalmente hablamos de que el amor todo lo puede, ¿no? Y entonces, sí, hay muchos abordajes. Podemos usar la palabra con la cual nos sentimos más cómodos. También la conciencia está muy vinculada con la vida expresándose a través de nosotros. Y finalmente el ser consciente de todo mi mundo interno es también acercarme a la vida, es decirle que sí a la vida, decirle que sí a servir a lo que la vida me ha dado en cuanto a dones, a talentos, ¿sí? Eso seguramente lo trabajas, ¿cierto?, muchísimo con tus coaches, el talento que cada uno tiene, cómo ponerlo al servicio de los demás. Eso es hacerle un servicio también a la vida. Entonces, la conciencia es esta cosa misteriosa que no pretendemos definir, sería imposible. Cada una tiene su interpretación, quizá, de Exacto. la conciencia, de lo que es. Exacto, porque podemos acercarnos con distintas aristas. La filosofía tiene su arista, la religión, la espiritualidad, la ciencia, y desde ahí podemos ir, como te digo, tomando sus características e incorporándolas a nuestra vida cotidiana. Y Lea, ¿cómo llegaste vos a este mundo, digamos, siendo de sistemas, ¿no? Como teniendo otras carreras, bailarina? ¿Cómo llegaste a descubrir y a que te apasione esto que haces de la conciencia en movimiento? Sí, bueno, por una gran insatisfacción, ¿no? Cuando yo era chica, cuando era joven, obviamente, sí, y tenía una curiosidad movida primero por una necesidad de entender y de explicarme el mundo a mí misma, porque, digamos, en el contexto en el que yo crecí no había quien me explicara las cosas que sucedieran. Entonces, por un lado, puedo ver cómo eso tuvo una influencia en mi necesidad de entender cómo funciona el ser humano, de entender cómo funcionan las cosas.
Y luego ya más en la adolescencia y durante la carrera por una gran insatisfacción de no encontrar un lugar, de no sentir que encajaba en ningún lado, de no sentir que, que sí, que siempre me faltaba como algo, ¿no? Siempre me faltaba ahí como un pedazo, y sobre todo en esa época yo iba buscando mucho finalmente quién era yo, ¿no? Creo que todos, por supuesto, a los 20 años no tenemos ni idea de quién somos, pero me acuerdo mucho en la adolescencia, ¿no? Que yo decía, ¿qué debería sentir en esta situación? Era tal como esa desconexión, y ahora lo escucho mucho esto de mis alumnos y me conmueve mucho, ¿no? Porque es como, ahí empieza el conocerte a ti mismo. Entonces, cuando yo empiezo a conocer el método Feldenkrais, que es de donde vengo y en lo que se basa movimiento inteligente, para mí fue un impacto brutal, porque fue como estar en mi cuerpo, si bien yo bailaba, hacía gimnasia, hacía mil cosas, pero era como estar en mi cuerpo de una manera completamente distinta, completamente presente. Yo siempre digo que esa primera clase fue como si me hubieran traído de no sé dónde. Fue una sensación tan impactante de que se acercaba a la entereza, que se acercaba al estar entero. Y yo A tu antes propósito quizá de vida. sí, bueno, en ese momento claramente yo tenía 18, 19 años, ni pensaba en mi propósito de vida y mucho menos que iba a estar ahora hablando a la gente de todo esto, ¿no? Pero sí sabía que me sentía escindida, que me sentía que era una cuando bailaba y que era otra cuando iba a la facultad de ingeniería y que era otra, que no, sabes, que No no había una estabas integración. integrada. Total. Y cuando yo empiezo con esta práctica, lo que siento inmediatamente es esa integración. Y siento que mi trabajo, bueno, finalmente ha sido integrar muchas cosas, el arte, la ciencia, el misticismo, desde muchas disciplinas que para mí a un nivel intelectual y cognitivo, pero también de sensación, era muy claro dónde estaban esas conexiones. Entonces fue buscando esa sensación, buscando el sentirme de determinada forma, que más y más me fui ahondando en este mundo y más de mí le quería dedicar a esa exploración de la conciencia, de cómo funcionamos, que bueno, que luego muchos años después dio vida a Movimiento Inteligente. Genial. Tiene mucho que ver, vos fíjate lo que decían en el oráculo de Delfos los filósofos, conócete a ti mismo, ¿no? Es el oráculo. Y el autoconocimiento es un camino muy lindo y que a través de tu práctica, ese es un camino, hay muchísimos. Otros lo encuentran a través de la religión, otros lo encuentran a través de tantísimas prácticas, cada uno lo transita según lo que va eligiendo. Te agradecemos, Lea, este espacio, este tiempo, tu generosidad para que llegues a muchos. Invito a todos a que te sigan por las redes. Si querés decir en dónde estás. Sí, pueden entrar en mi página web, leakaufman.com, ahí encuentran muchísimos recursos, y me encuentran también en Instagram y en Facebook, en YouTube como Lea Kaufman. En YouTube tenemos más de 500 videos con clases para que puedan empezar a practicar movimiento inteligente ya mismo. Muchísimas gracias, Lea. La verdad, un gusto, un placer conocerte. Y bueno, seguimos en contacto. Claro que sí, Karina, un placer. Mil gracias a ti. Un abrazo y nos Un hablamos. abrazote. ¿Sí? Gracias. Chao. Seguimos en Integrándonos Coaching, vamos a un tema musical.